Bifractional, yo he estado trabajando más de 12 años para empresas privadas de alto crecimiento, estaba como CMO y básicamente lo que hago ahora pues, es trabajar como directora de marketing a tiempo parcial para diferentes proyectos. Siempre digo que trabajar en una startup es como trabajar 7 años en otra empresa. Seguramente los que trabajáis en startup lo reconozcáis, porque tener que crecer, tener esa presión de crecimiento con pocos recursos, con procesos que se van creando sobre la marcha, nos lleva al final a tener que tomar muy buenas decisiones, decidir muy bien y, sobre todo, equivocarnos lo más rápido posible, con el menor presupuesto posible y de eso obtener aprendizajes para poder identificar lo que funciona y fomentarlo, identificar lo que no funciona y pivotarlo. Así que hoy vamos a ver sistemas de growth rentable. Cuando tienes esta presión de crecimiento, la teoría, el perfil de CMO, de Chief Marketing Officer, esa es la teoría, pero la práctica es Chief Marrones Officer. Al final, es muy fácil caer en esto, ¿no? He tenido una idea esta mañana, el founder, el CEO, he tenido una idea esta mañana que la he visto que lo está haciendo una marca, ahora os cuento y lo montamos esta semana. O he visto que esta marca, Netflix, está haciendo una campaña viral y, bueno, es que nos estoy viendo ya en Callao con nuestra cartelería y marquesinas. ¿Os suena? ¿Os ha pasado? ¿A quién de aquí le ha pasado? O estamos a jueves, vamos por debajo de objetivo, vamos a mandar un email con un 10% de descuento, vemos qué tal funciona el finde, esto va a ser de jueves a domingo, y si el domingo vemos que no ha terminado de funcionar, pues ampliamos un día más. Cuando sabes que tienes que crecer, pero no sabes por dónde empezar, existe una presión muy alta por mostrar resultados. Si tenemos inversores, más aún, porque se nota el aliento aquí detrás pidiendo resultados. Acabamos copiando lo que parece que funciona fuera y buscamos cualquier micro señal de impacto. Entonces, al final, el resultado que obtenemos es una lista infinita de cosas por hacer sin priorizar y todo es urgente. Y bien sabemos que cuando todo es urgente, nada es urgente. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Pues al final que lo que funciona para alguien en otra empresa, con otro target, de otro sector, con otro presupuesto, con otro equipo y con otro contexto, no tiene por qué funcionar para ti. Y ahí es cuando llegamos a ese punto en el que tenemos la sensación de que vamos con cara de velocidad, de que estamos trabajando mucho, de que estamos haciendo muchas acciones, pero realmente estamos consiguiendo muy poco. ¿Por qué pasa esto? Porque partimos de una mentalidad en la que tenemos asumido que mayor trabajo nos lleva a más ventas, más acciones nos llevan a más rentabilidad. Pero la realidad es que esa correlación no existe. Lo importante, lo estratégico y lo clave es definir qué estamos haciendo que tenemos que seguir haciendo, qué estamos haciendo que tenemos que dejar de hacer y qué no estamos haciendo que tenemos que empezar a probar. Cuando no hacemos esto, ¿a qué punto llegamos? A la frustración, porque al final estamos haciendo un esfuerzo enorme y no lo vemos representado en los datos de negocio. Si nosotros comparamos lo que ocurre en una startup empresa sin sistema y en una startup con sistema, pues en el primer caso se prueban canales sin criterio, no se sabe bien qué funciona y por qué, se cambia de canal cada mes, se copian ideas de fuera, el equipo vive apagando fuego. Mientras que cuando trabajamos en un proyecto con un sistema, hay una dirección clara, se prioriza mejor, se ejecuta con foco, se entiende qué mueve la aguja en el negocio y se convierte el crecimiento en rentabilidad y en crecimiento predecible.
podemos adelantarnos a qué es lo que va a ser en los próximos meses. Típico error, pues ya lo veníamos comentando, pensamos que por más personas, más tráfico, más campañas, cuando algo no funciona, muchas veces la respuesta es necesitamos invertir más. Pero eso no siempre significa crecimiento. Partimos al final de un modelo lineal del viaje que va haciendo el cliente. En nuestra cabeza tenemos el funnel, donde el cliente en un primer momento no nos conoce, luego empieza a conocernos, se plantea si comprarnos o no, considera otras opciones y finalmente nos compra. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa después de que nos compre? Pues la realidad es que este modelo lineal no es realmente así. Aquí se pierde un poquito, pero el cliente va y vuelve. El cliente nos conoce, mete el producto en el carrito, luego se olvida, puede llegar incluso a recomendarle a alguien que nos compre sin haber comprado. Entonces, ese viaje de ida y vuelta, si lo tomamos como que es un viaje lineal, perdemos oportunidades. Y si tomas que el proceso de decisión del cliente es lineal, vas a tomar decisiones lineales. El crecimiento rentable no es aquel que se construye con tácticas aisladas, es aquel que identifica lo que funciona y eso que funciona lo va convirtiendo en sistemas que se van repitiendo. Entonces, ese modelo lineal pasa a ser un loop. En este camino del cliente, el cliente nos descubre, confía, nos compra y aquí es donde se quedan la mayoría de los e-commerce. Este proceso está diseñado, pero ¿qué pasa después? ¿Por qué no diseñamos esa experiencia desde que nos compra por primera vez hasta que lo queremos retener y que vaya repitiendo la compra? La mayor parte de los e-commerce se olvida de esta parte, más allá de un email programado, ni siquiera automatizado en base al comportamiento, sino un email programado o algún descuento de hace tiempo que no nos vemos, vuelve a nuestra tienda. Cuando en realidad es aquí, en este proceso que queda, donde está la verdadera rentabilidad. Los e-commerce que crecen de forma rentable no están continuamente invirtiendo para captar clientes nuevos. La clave está en hacer que ese cliente vuelva sin que yo, como e-commerce, tenga que volver a captar y a invertir para captarte, para que vuelvas a comprarme. Y el crecimiento real empieza después de la compra. Y aquí es donde entramos en growth. ¿Qué es growth? Es cómo haces crecer un negocio de forma rentable tocando todas las palancas de marketing. No únicamente la captación, que es donde está la mayoría, sino que también vamos a trabajar la retención, que es cómo vamos a hacer que esos clientes vuelvan a comprarnos sin necesariamente seguir invirtiendo en captarlos, y cómo vamos a hacer dinero. Dentro de cómo les vamos a hacer dinero no es únicamente cuánto les vamos a cobrar por nuestro producto o por nuestro servicio, es cómo le vamos a cobrar, cada cuánto tiempo, es un modelo de suscripción, es una venta única, qué métodos de pagos hay. Todo eso tiene impacto en negocio. Bien sabemos en e-commerce que no es lo mismo que una persona nos compre por un proceso de pago de tarjeta a que utilice PayPal. PayPal tiene unas comisiones más altas. Todo eso influye. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta para crear estos modelos rentables. Porque si no tenemos todo esto en cuenta, ¿qué pasa? Que nos llevamos luego el golpe de realidad. Y el golpe de realidad, voy a recurrir a un caso real que viví cuando entré en un proyecto de Pharma, un e-commerce multimarca, es decir, una tienda online que vendía productos de terceros. Cuando entré vi que una de las categorías de venta, una de las categorías que más vendía, era infantil, y dentro de infantil las leches infantiles. Para los que estamos en el sector, sabemos que las leches infantiles son productos que tienen muy poco margen. ¿Qué estaba pasando aquí? En este e-commerce, las leches infantiles, que eran uno de los productos que más se vendían con poco margen, llegaban a través de Shopping. Shopping, como sabéis, es un comparador de precios. Por lo tanto, la verdadera palanca de venta era el precio. Si se ponían las leches infantiles un poco más baratas, se podían ir a los competidores.
Entonces, lo que estaba pasando en la realidad es que a nivel de captación era público de baja calidad, muy sensible al precio, un coste de adquisición alto de captar a ese cliente porque está viniendo por campañas de pago, y a nivel de monetización se incrementaba todavía más el problema porque las leches infantiles pues son productos con volumen, con peso y que además no traían cesta complementaria y productos complementarios que pudieran hacer que ese pedido se compensara esa parte de margen. Con lo cual, y luego no había repetición porque si había un competidor que tuviera las leches infantiles más baratas, pues el cliente se iba luego a ese competidor. Con lo cual, en este caso, fallaban todos los pilares del modelo. Fallaba la captación, fallaba la monetización y fallaba la retención. El coste de adquisición de cliente era más alto que el beneficio. Cada venta perdía dinero, con lo cual, en vez de escalar la rentabilidad, lo que se estaba escalando era el problema. ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto? Que la facturación también es una métrica de vanidad. Venimos hablando de métricas de vanidad, de número de seguidores, de número de visitas, pero la propia facturación y la propia venta, si no tiene rentabilidad, pues al final es contraproducente. Todos queremos crecer, pero ¿estamos todos preparados para crecer? Antes de plantearnos esto y echar gasolina a nuestro modelo de crecimiento, es importante que hayamos encontrado pues, ese product market fit, ese público que está dispuesto a pagar por nuestro producto y servicio porque le resolvemos un problema. Es importante que tengamos capacidad de medir las acciones, porque si nosotros hacemos pruebas pero no tenemos capacidad de medir, pues al final las conclusiones que saquemos no van a ser veraces. Y tenemos que tener capacidad de priorizar, porque van a surgir muchos puntos y hay que priorizar aquello que de verdad tiene impacto en negocio. ¿Y ahora qué? El problema está claro, pero ¿cómo pasamos de trabajar únicamente la captación, la retención y la monetización? Cuando trabajamos la captación, la retención y la monetización, conseguimos la defendibilidad, que es poder diferenciarnos de nuestros competidores, poder hacer que nuestro modelo, nuestro producto, nuestro servicio sea más difícil de copiar. Doy por hecho que aquí tenemos la parte estratégica definida, tenemos un problema que resolvemos, tenemos objetivos, tenemos una propuesta de valor bien diseñada que responde a ese problema, tenemos un modelo de negocio y entonces es el momento de trabajar esa parte de escalabilidad. Sin eso, no tiene sentido hacer growth. Cuando ya tenemos eso, vamos definiendo objetivos por cada fase del camino del cliente, vamos identificando palancas que pueden ayudar a la venta y vamos creando esos sistemas con los que funciona. Y solo entonces trabajamos las tácticas que veíamos al principio. Las tácticas de, pues voy a abrir X mercado, pues voy a abrir, voy a meter un producto nuevo en Amazon. Esas son tácticas que van alimentando la estrategia global. Para que nos llevemos un poco una idea de lo que esto significa, vamos a ver 3 ejemplos rápidos de e-commerce que han estado presentando aquí hoy con buenas prácticas de captación. Porque parte de esto, parte de empezar a trabajar growth, es hacernos las preguntas adecuadas. Entonces, si nosotros tenemos un objetivo de captación, podría ser que el cliente recomiende un producto concreto, nos deje una review. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos? ¿Cuándo está más satisfecho el cliente? ¿Cómo facilito que deje esa review? Porque todo lo que va detrás de la compra a veces sucede, pero la realidad es que va por inercia, no lo fomentamos. Y si no lo fomentamos, pues perdemos oportunidades. Aquí podemos ver en Farmacias Direct que cuando tú haces un pedido, te manda un email para que dejes tu review. Creo que esto es algo bastante común que vemos en los e-commerce. Y eso, además de ayudar a la captación porque posiciona, incrementa la tasa de conversión de la ficha de producto porque ayuda a esa toma de decisión. A nivel de retención, ¿qué podemos hacer para que el cliente vuelva? ¿Cuándo tendría sentido que volviera? Porque si ayer se compró un vestido, pues igual que yo le mande un email hoy diciéndole que me compre otro tampoco tiene mucho sentido, ¿no? No me va a hacer normalmente 2 compras directas. Pues aquí, por ejemplo, Farmacia Barata
te invita a descargarte su app, con lo cual ya entras directamente, ya están en tu móvil, ya no entras directamente a comparadores y además te dice, tienes un regalo exclusivo esperándote todos los meses, con lo cual te crea un efecto FOMO de no me lo quiero perder y además es una oferta no comparable. No hay un competidor que pueda decir, pues yo te ofrezco 2 regalos o 3. El precio muchas veces tendemos a hacer descuentos y lo que realmente tiene valor y lo que realmente se recuerda es que lo tangibilicemos de otra forma, porque el descuento al final se olvida. Y a nivel de monetización, pues aquí podemos ver una de las soluciones también que se le dio al tema de las leches infantiles, que es trabajar los packs de productos. Si yo tengo identificado que hay una serie de productos que se venden en e-commerce y que se venden 2 unidades, pues voy a crear un pack de 3 para intentar forzar que nos compren un poquito más. Y a eso a lo mejor le puedo poner un descuento, pero ya no es tan agresivo y lo haces a cambio pues, de un incremento de cantidad. Aquí podemos ver este caso donde pues, completa el look, ¿no? Te ponen los complementos para que te lleves el look completo y no solo la prenda que tenías pensada comprar. Y entonces, cuando está ya esta parte de estrategia de captación, retención y monetización, es cuando esa lista de tácticas ya ordenadas para ayudarnos a cada una de esas palancas, es cuando las ejecutamos y no antes. Porque ahí es donde tenemos la capacidad de ver qué es lo más prioritario. Entonces, detectamos oportunidades, las ordenamos por captación, retención y monetización y las priorizamos, las ejecutamos y cuando las ejecutamos medimos. Y aquí esto actúa como un huerto. Yo tengo mi huerto y voy sembrando. ¿Qué funciona? Pues siembro más. ¿Que no crece? Pues, ¿cómo lo puedo hacer diferente para que aquí crezca? De esta forma, no tenemos que estar invirtiendo en cada parte de ese huerto si no está funcionando. Y lo que conseguimos con esto, una vez que deja la review, esa review, volviendo al ejemplo de las opiniones, esa review, ¿qué hace? Que otro cliente nos descubra, que construyamos confianza sobre otro cliente que está viendo que ya hay una persona antes que ha tenido esa experiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que también deja la review y viene otro cliente que confía y vuelve a comprar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que viene otro. Entonces, ahí vamos creando un ciclo y pasamos de esa linealidad a construir loops que se retroalimentan. Si nosotros vamos identificando estos loops de crecimiento y los combinamos, es cuando conseguimos diferenciarnos de nuestros competidores, porque eso es muchísimo más difícil de copiar. Vale, muy bien, Carmen. Captación, retención, monetización, la facturación es una métrica de vanidad, pero ¿yo cómo aplico esto mañana a mi negocio? Pues para eso os he dejado un regalito de una plantilla para que empecéis a haceros las preguntas adecuadas, empecéis a identificar esas palancas que van a mover la aguja y empecéis a ejecutar y aprender de estas acciones. Y aquí, no sé si lo cogerá o no, pero si no, aquí está mi LinkedIn, Carmen Brioso, por si queréis conectar conmigo, queréis compartir impresiones, dudas, lo que queráis. Ay, ahora, recordad que la claridad, si al principio os cuesta identificar y ordenar eso, la claridad no llega antes de empezar, la claridad viene mientras que estamos haciendo, así que animaros a estructurar de esta forma estos modelos de crecimiento. Sí. Y empezar hoy y mejorar luego. Muchas gracias.